Estos son los ángulos que se forman en la circunferencia. El primer ángulo es el ángulo central, el cual se caracteriza porque está formado por dos radios y siempre toca el centro de la circunferencia. Le sigue el ángulo interior. Este ángulo también está dentro de la circunferencia, pero no toca el centro, solo toca dos puntos. Estos dos ángulos aquí, el central y el interior, solamente tocan dos puntos de la circunferencia, que son aquí en el central este. Y en el interior, si lo tapamos, vemos que toca este punto y este. Solo dos puntos, lo único que el central toca el centro y el interior no toca el centro. Miren el centro donde está aquí. Le sigue el ángulo inscrito. Es otro ángulo que está dentro de la circunferencia, pero en lugar de tocar dos puntos como los anteriores, toca tres puntos. Fíjense, punto 1, punto 2, punto 3. Ese es el ángulo inscrito. Le sigue el semi-inscrito. Es un ángulo que uno de sus rayos está fuera de la circunferencia y el otro rayo está dentro de la circunferencia. O sea, uno de los rayos es tangente, este rayo, porque toca un solo punto de la circunferencia, y el otro rayo es secante, porque toca dos puntos de la circunferencia. O sea, el ángulo semi-inscrito, vamos a notar que tiene una parte dentro de la circunferencia y otra parte fuera. El quinto ángulo es el ángulo exterior. Es un ángulo que toca 4 puntos de la circunferencia. 1, 2, 3, 4. Y por ende, aunque pasa por dentro de ella, sale de la misma. Por lo general, el vértice del ángulo exterior está fuera de la circunferencia. A continuación, vamos a ver cómo podemos encontrar la medida de cada uno de estos ángulos. Comenzamos con el ángulo central. La medida del ángulo central, cualquier ángulo central, es igual a la misma medida del arco que el ángulo intersecta. O sea, en este caso, el ángulo ABC tiene un arco CB. O sea, un arco desde C hasta B. Si nos dan la medida del arco, nos están dando la medida del ángulo, porque son iguales. Quiere decir que si el arco CB o BC mide 120, el ángulo mide 120. Si el arco midiera 50, el ángulo midiera 50. Si el arco mide 100, el ángulo mide 100 en el central. Por eso encontramos que la medida del ángulo es igual al arco BC, o sea que es igual a 120. Aquí se nos da otro caso. Ya sabemos que este arco puede ser el que nos den, el arco que no intersecta. Si el arco que no intersecta el ángulo, que no tiene mamey, mide 300, ¿cuánto mediría ese arco pequeño, el mamey? Mediría 60, porque la vuelta completa a la circunferencia son 360 grados. Entonces, por ahí podemos encontrar que si una circunferencia tiene un arco que no intersecta de 300, el arco que intersecta es de 60, o sea que el ángulo también es de 60. Si por su parte el arco aquí midiera, por ejemplo, 200, entonces quiere decir que este arco midiera 160 para sumar 360. Y si el arco midiera 160, el ángulo también. En resumen, un ángulo central se encuentra a su medida con el arco. El arco que intersecta tiene la misma medida. Por este lado está el ángulo interior. El ángulo interior es este que se forma aquí. Vean. Desde A hasta E hasta B. Lo que sucede es que hay que extenderlo hacia afuera para que hayan dos diagonales. Por ejemplo, cuando hacemos
cuando tenemos este ángulo interior, el arco que lo intersecta es este, el arco AB. Y al frente, en donde extendimos, el arco que intersecta es CD. ¿Para qué? ¿Para qué extendimos? Porque ese arco que se forma aquí, en esta intersección, nos va a ayudar a encontrar la medida. ¿Por qué? Dice que la medida del ángulo es igual a el arco mayor más el arco menor entre 2. Vamos a suponer que aquí este arco mide 110 y este arco mide 50. Sumamos 110 más 50 entre 2. 110 más 50 es 160 entre 2. 160 entre 2 sería igual a 80. O sea que el ángulo BEA mide 80 grados. ¿Cómo lo encontramos? Repito, restando el arco que intersecta el ángulo, que vamos a buscar en la medida, sumando, más el arco del frente, ahí lo sumamos y lo dividimos entre 2 y va a dar el ángulo. Acción. Comenzamos por este lado con el ángulo exterior. La fórmula es un poco parecida a la del ángulo que trabajamos hace un rato. Por ejemplo, para encontrar la medida de un ángulo exterior que sale, decimos que es igual a el arco mayor menos el arco menor entre 2. Ustedes saben que cuando el ángulo sale intersecta dos arcos, los dos arcos mamey. Aquí está el arco mayor que mide 66 grados, porque me lo dieron en el ejercicio, mide lo que me den. Y el arco menor que mide 20 grados. Entonces lo único que debemos hacer es arco mayor menos arco menor entre 2. El arco mayor es 66 menos el arco menor que es 20 entre 2. 66 menos 20 son 46 entre 2. Entonces el ángulo es igual a ¿cuánto? Este ángulo exterior es igual a 23 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad de aquí. 46 entre 2. Este es el ángulo inscrito. El ángulo inscrito es muy fácil de encontrar y de identificar. Aquí se nos da el arco que el ángulo intersecta. Dice la fórmula que la medida es igual a la mitad del arco. Mientras que en el central la medida es igual a la medida del arco, en el inscrito la medida es igual a la mitad del arco. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver cuánto mide el arco. 66 entre 2. Sacándole la mitad es 33 grados. Y ahí está. Cualquier ángulo inscrito, si se nos pide la medida, solo tenemos que ver cuál es la medida del arco que intersecta y partirla en 2. Por último, tenemos el ángulo semi inscrito, que por casualidad tiene la misma fórmula que el ángulo inscrito. Cuando tenemos un ángulo semi inscrito, su medida va a ser la mitad del arco que el ángulo intersecta. Supongamos que ese arco mide 120 grados. Entonces quiere decir que el ángulo va a medir la mitad de 120, que es 60. Supongamos que mide 45. La mitad sería 22.5. Y así se le puede extraer la medida al ángulo. La mayoría de estos ángulos se le conoce su medida conociendo el arco. Quiere decir que si en un ejercicio le colocan obtener la medida de uno de estos 5 ángulos, lo único que debe hacer es
Calcular con el arco según la fórmula.